Se trata de una enfermedad de transmisión sexual producida por una bacteria, la cual infecta el área genital, los labios, la boca o el ano, afectando por igual a hombres y mujeres. Además, esa puede transmitirse de la madre al bebé durante el embarazo. La etapa temprana de la sífilis suele causar una llaga única, pequeña e indolora. Algunas veces causa inflamación de los ganglios linfáticos cercanos. Si no se trata, puede causar una erupción cutánea que no pica, generalmente en manos y en pies. Hay personas que no llegan a notar los síntomas durante años. Si no se trata, esta progresa por 4 etapas: primaria, secundaria, lactante y terciaria, teniendo cada una sus propios signos y síntomas únicos. Es curable hoy en día con antibióticos. La sífilis fue denominada en un pasado como enfermedad francesa o morbus gallicus. Fue causante de la muerte de una gran cantidad de personas en todos los tiempos. Los marinos habrían sido los responsables de difundir esta enfermedad. En 1530 fue bautizada como sífilis por una poesía didáctica de un médico italiano, en la que el pastor Sífulus fue castigado con la enfermedad por llevar una vida inmoral y llena de vicio. Sin embargo, la llamada durante mucho tiempo como enfermedad de los franceses, ya que los soldados del rey francés Carlos murieron a comienzos del siglo XVI por la epidemia de sífilis durante el sitio de Nápoles. El tratamiento que se empleó desde el siglo XV hasta el siglo XX consistía en un tratamiento con mercurio, el cual se prolongó hasta comienzos de la Segunda Guerra Mundial, donde se planteó un cambio del mercurio por el bismuto, al considerarse más eficaz. A mediados del siglo XIX, consideraban la administración de mercurio como básica para el diagnóstico y curación de la sífilis. Antes de la Primera Guerra Mundial, se mantenía la idea de que solamente podíamos apoyarnos en el uso del mercurio, bien por vía oral, mediante fricciones, por inyecciones intramuscular y por inhalación vapores de mercurio. Por otra parte, la Segunda Guerra Mundial cambió el tratamiento de la sífilis gracias a la aparición de los antibióticos, descubrimiento de la penicilina en 1943, excluyéndose el mercurio y el bismuto. Además, no son pocos los personajes históricos conocidos que contrajeron esta enfermedad. Literatos como Rimbaud, Wilde, Tolstoy o Verlaine, pintores como Goya o Van Gogh, y otros tipos de personajes como Catalina de la Rusia, Al Capone, Mussolini o Martín Alonso Pisón. Se especula que muchos otros como Shakespeare, Beethoven, Colón, Napoleón, Bolívar, Lincoln y Hitler. Etapas de la enfermedad. Etapa primaria. Tras un periodo de incubación de unas 3 semanas, aparece una lesión primaria, llaga o ampolla, el cual se caracteriza por ser de base limpia y poco o nada dolorosa. Estos suelen aparecer en los genitales externos, el cuello uterino, la boca. Además, suele aparecer un agrandamiento moderado de un glándulo linfático, acompañado a esta una lesión primaria. Esto suele durar entre 1 y 5 semanas, ya que pasando este tiempo sanará y desaparecerá con o sin tratamiento, aunque evidentemente la enfermedad perdurará si no será tratada. Etapa secundaria. Se desarrolla desde los 17 días a los 6 meses y medio después de la infección, tras aproximadamente de 2 a 8 semanas de la aparición del chancro. Esta fase suele comenzar con la aparición de una erupción en una o más áreas del cuerpo. Suele tomar aspectos de puntos duros, en un tono rojo o marrón rojizo en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Esta erupción por lo general no pica e incluso hay ocasiones en las que son tan poco visibles que es posible que uno no se percate de su presencia. Otros síntomas presentes en esta etapa son la fiebre, inflamación de glándulas linfáticas, dolor de garganta, pérdida parcial de cabello, dolor de cabeza, pérdida de peso, dolor muscular y fatiga. Al igual que la fase anterior, estos síntomas desaparecerán con o sin tratamiento, pero la enfermedad seguirá avanzando. Etapa latente. Los síntomas mencionados en las etapas anteriores desaparecen. Esta fase latente puede prolongarse por años y reaparecer cuando no hay tratamiento, 10 o 20 años después. Se trata de una fase muy avanzada de la enfermedad, la cual puede afectar a órganos internos como nervios, vasos sanguíneos, corazón, hígado, cerebro, ojos, huesos y articulaciones. Los síntomas que producen pueden ser dificultades para coordinar los movimientos musculares, estumecimiento, parálisis, demencia, ceguera gradual e incluso en casos extremos la muerte. Etapa terciaria. Puede ocurrir de 2 a más de 30 años
tras haber cogido la infección. Sus complicaciones pueden ser pequeños tumores en la piel, huesos u órganos, complicaciones del corazón y vaso sanguíneo, desórdenes crónicos del sistema nervioso. Existen tratamientos para esta etapa, aunque el daño de las complicaciones no es reversible. No obstante, la progresión de la enfermedad puede detenerse. Diagnóstico. La sífilis puede ser detectada mediante una prueba de sangre o mediante fluido de las lesiones. Las personas que padecen dicha enfermedad se les recomienda hacer la prueba del VIH, ya que estas lesiones pueden causar fácilmente la transmisión del VIH. Tratamiento. El tratamiento más comúnmente utilizado es la dosis única de benzpenicilina benzatina por vía intramuscular cuando la sífilis se ha prolongado por menos de un año. Si esta se ha prolongado por un periodo de más tiempo, serán necesarias dosis adicionales. El día de hoy los casos de sífilis han aumentado según la OMS. Se dan 12 millones de infecciones nuevas cada año, 3 de ellos en América Latina y el Caribe. En España se contagian anualmente 8 de cada 100.000 habitantes según el Instituto de Salud Carlos III, lo que supone que se han doblado los casos en tan solo 6 años. Como bien nosotros sabemos, a principios de 1495, el rey francés Carlos VIII invadió Nápoles tratando de reivindicar su derecho a ese reinado. Pero las tropas empezaron a contagiarse con una nueva dolencia, es decir, con una enfermedad mucho más grave de las que ya conocían. Nadie había visto nada similar. Los doctores de la época no encontraron ninguna referencia acerca de los libros en los médicos antiguos. Como sabemos muy bien, en esos años la medicina aún no evolucionaba como está evolucionando en estos años. Esto preocupó bastante a la población, tanto como lo hizo con el VIH. Esta fue cuando fue descubierta en la década de los 80 del siglo pasado, es decir, que esta tenía similitud tanto con la dolencia y el VIH porque estas dos eran contagiadas por medio del contacto sexual. Y como ahora sabemos, esta se llama el sífilis. La gente estaba aterrorizada porque se propagó con gran rapidez y se llegó a propagar en los países de Escocia, Hungría y Rusia. A excepción de los ancianos y los niños, todos corrían el mismo riesgo de contagiarse. Estas se encontraban en el burdel, pero también en el castillo. Se cree que los reyes Francisco I y Enrique III de Francia, así como el emperador Carlos V, padecieron la enfermedad. Se piensa que tampoco escaparon del contagio de los monjes ni los clérigos. No importaba la jerarquía, cardenales, obispos e incluso los papás de Alejandro VI y Julio II la sufrieron. La velocidad con la que esto se propagó se revela mucho acerca de los hábitos sexuales de la sociedad en esa época. En la historia, los franceses, por supuesto, la llamaban la enfermedad napolitana, pero el resto se refería a ella como la dolencia francesa. Esta inicialmente no tenía un nombre técnico, porque en ese momento no la conocían como sífilis. Al final, un medio francés sugirió referirse a ella como la enfermedad venérea. ¿Y por qué? Esta fue porque en ese entonces se consideraba que su causa principal era el acto del amor, el cual a su vez se vinculaba con la diosa Venus. Esta epidemia causada por la sífilis era distinta a las vistas con anterioridad. No se concentraba en una zona en particular ni se relacionaba con la estación del año. Todos corrían con el mismo riesgo de enfermarse, excepto los ancianos y los niños. Una vez que eso ocurría, parecía que la persona nunca se recuperaría. ¿Por qué? Porque esas enfermedades, a medida que iban evolucionando cada enfermedad, se iban volviendo un poco más graves y obstruían el paso a que las personas se recuperaran. Es decir, que las personas en vez de recuperarse iban decayendo más aún con el paso del tiempo. No había ningún lugar que se pudiera escapar para salvarse. Si el tormento era difícil de llevar en el día, o sea, si la enfermedad era difícil de llevar durante el día, en la noche era bastante peor. El por qué es porque quienes lo padecían gritaban continuamente debido al dolor que sentían en los huesos.
y los que vivían aparte con ellos, los que estaban cerca de ellos, obviamente escuchaban eso, los lamentos de la enfermedad y lo que ésta les producía, que era un dolor extremadamente fuerte. ¿Cuál era la causa de esta enfermedad? Esto se pensó que es un castigo de Dios por los pecados cometidos por la sociedad. Así que el primer paso para lidiar con la misma era arrepentirse y rezar por la protección divina. Esto era algo lógico, ¿no? Mas, sin embargo, Dios enviaba señales a través de otros medios. Los astrólogos de la época afirmaban que lo ocurrido tenía relación con dos eclipses de Sol y con la influencia de Saturno y Marte. Las lluvias que cayeron en el año en todos los países fueron tan copiosos que la tierra se contaminó con el agua estancada. Es decir, que eso no era de extrañar que la enfermedad se hubiera presentado. Esto afirmaba un profesor de medicina de esa misma época. La conjunción de las estrellas contaminó el clima, lo que a su vez causó una podredumbre venenosa del aire, es decir, que la consecuencia de la putrefacción del cuerpo humano. En la esperanza se creía que el mercurio era el remedio para la sífilis. Era común utilizarlo para tratar problemas de la piel en esa época. Y ese fue el tratamiento que se le recomendó al soldado alemán: respirar el gas de mercurio caliente. Esa como cura era peor para la enfermedad, era peor que la enfermedad. Los pacientes salivaban incontrolablemente, es decir, que a cada rato estaban botando saliva. Los dientes se les caían y perdían la razón, o sea, tenían pérdida de conocimiento absoluto. Sin embargo, se siguió utilizando por muchos años, interna y externamente, hasta que apareció un nuevo remedio en el año de 1517, el guayaco, un arbusto que se encuentra en Haití. Queda bastante lejos y tuvieron que hacer varios recorridos para tratar de conseguirlo. Supuestamente era lo que usaban los oriundos de la isla. Virutas del tronco se cocinaban a fuego lento en agua y el líquido se bebía 2 veces al día. El tratamiento completo incluía pasar 30 días en un cuarto extremadamente caliente para sudar y botar la enfermedad. En esa misma época se estableció una relación entre la sífilis y el castigo divino, por un pecado personal y no colectivo. La persona se contagió por haberse involucrado en una relación sexual ilícita. En ese contexto, las mujeres que eran quienes transmitían la enfermedad y tentaban a los pobres hombres, en el estilo de Adán y Eva, ya conocemos la historia, ¿no? El estigma también afectaba a los niños cuyos padres sufrían de sífilis, porque era una condición hereditaria. Eso quiere decir que cuando la madre o el padre estaban contagiados ya de esta enfermedad y tenían relaciones sexuales, porque esta se transmite por contacto sexual, y estas procrearon un bebé, nace el bebé, automáticamente el bebé va a tener esta enfermedad porque es una enfermedad hereditaria. No importa si el bebé fue por medio de la mamá, o sea, si la mamá o el papá estaba ya contagiado, el bebé automáticamente se contagiaría porque es una enfermedad hereditaria. Estas generaciones enteras se consideraban malditas y era por lo mismo, porque cada que un bebé nacía, esto a una enfermedad se iba extendiendo un poco más. En América o en Europa, los contemporáneos pensaban que se trataban de una nueva enfermedad. Una vez que se detectó que transmitía de persona a persona, se asumió que tenía que haberse originado en un lugar en particular y no como consecuencia del clima. Se creía que había llegado a Europa con los marineros que regresaron de América con Cristóbal Colón. Supuestamente atracaron en Barcelona, se unieron a las tropas en Nápoles y las personas, o sea, las mujeres que siguieron al ejército se encargaron del resto. Pero a los historiadores médicos americanos no les gustó nunca esa teoría, por lo que presentaron evidencia arqueológica para probar a la sífilis si era una vieja enfermedad nativa de Europa que había aparecido como una nueva virulencia. La cura. En este caso es difícil saber si el debate se podría admitir o dimitir, pero hay una certeza que con respecto a ciertos aspectos, las décadas previas y posteriores al 1500 fueron de gran cambio para la sociedad europea. La vida urbana, mudanzas
y búsqueda de lugares para vivir, nuevas técnicas de guerra y cambios en los comportamientos sexuales, el ambiente de los habitantes de esa época se modificaba constantemente y eso generalmente aumenta la incidencia de las enfermedades. Así que el surgimiento de nuevas epidemias era probablemente inevitable. La sífilis llegó y se quedó propagándose, en especial en tiempos de guerra. Con la llegada de la medicina moderna, la bacteria que causa la enfermedad se identificó en 1905 y en 1910 se descubrió el primer tratamiento efectivo, pero no fue sino hasta 1943, con el descubrimiento de la penicilina, que se encontró la cura para el padecimiento. Es decir, que desde el año 1905 se logró identificar cuál era la bacteria que causaba esta enfermedad y en 1910 se descubrió el primer tratamiento, mas no fue hasta 1943 cuando se logró el descubrimiento de la nueva medicamento, que en este caso se llama la penicilina. Y así fue como se descubrió de dónde se originó la sífilis a medida que va pasando el tiempo y cómo se encontró la cura para esta enfermedad. ¿Trajo Cristóbal Colón la sífilis de América? Algunos análisis sugieren que la bacteria que provoca esta enfermedad ya estaba presente en Europa a principios del siglo XV, pero también se reconoce que los viajes que Cristóbal Colón realizó pudieron expandir a esta enfermedad. En el año de 1945, una misteriosa enfermedad diezmó a los soldados que habían salido victoriosos de la invasión francesa. Esta enfermedad de transmisión sexual, que mató a muchos y desfiguró a los supervivientes, se expandía con facilidad por toda Europa. Un siglo después, algunos cálculos estimaban que hasta 1/3 de la población de París estaba contagiada. Unas cifras que recuerdan la de los países africanos más afectados por el VIH de la actualidad. Muchos europeos lo llamaron la enfermedad francesa, los franceses la enfermedad italiana y los árabes la enfermedad cristiana. Ahora se sabe que la culpable de esta enfermedad es una bacteria llamada Treponema pallidum, que puede ser tratada con antibióticos, pero cabe resaltar que su origen sigue siendo un misterio. Durante mucho tiempo, Cristóbal Colón y sus acompañantes al Nuevo Mundo fueron considerados culpables de traer con ellos la nueva enfermedad. Los europeos llevaron sarampión o la viruela, pero los indios obtuvieron su venganza con la sífilis. Un trabajo de 2008 de la investigadora científica Christine Harper de la Universidad Emory, Estados Unidos, fue uno de los que trató de afianzar científicamente esta idea, donde ella comparó 26 cepas diferentes de treponemas similares a la bacteria que provoca la sífilis, pero que provocan otras dolencias como el Pian-Harper. Esta científica y sus colegas observaron que las bacterias responsables de las enfermedades de transmisión sexual recientemente y que sus parientes más cercanos se acercaron en las muestras recogidas en Sudamérica. Entonces, este indicio apuntaba a que los viajes del descubrimiento como punto de entrada sí eran punto de entrada de la enfermedad en Europa. La hipótesis de que la sífilis ya llevaba tiempo en este continente cuando Colón partió del puerto de Palos ha sido defendida por investigadores como Karl Groschmidt y Fabian Kantz de la Universidad Médica de Viena, analizando los restos humanos desenterrados en la plaza de la Catedral de St. Pölten en Austria, que estos restos son desde el año 1320, en donde ellos concluyeron que algunos de ellos habían padecido sífilis antes de 1492.